2, del versículo 1 al versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Una vez un predicador comentó que se le acercó un psiquiatra y le hizo un ofrecimiento muy en serio, que pudiera trabajar con él en su consulta. A lo que el predicador contestó, esto es broma, ¿qué tengo que ver yo con psiquiatría? No sé nada de psiquiatría, no estoy calificado ni capacitado para estar en una terapia psiquiátrica. Y el psiquiatra le dijo, la verdad es que sí estás capacitado, porque la gran mayoría de los problemas con los que tengo que lidiar como psiquiatra están muchas veces relacionados, o en su mayoría relacionados, con la culpa. Las personas necesitan aprender a lidiar con la culpa. Así que pienso, le dijo el psiquiatra, que tú eres una persona útil, más que útil, para lidiar con este tema. De hecho, más que un psiquiatra necesitan un sacerdote, comentó el psiquiatra. Cuando hablamos de la culpa, debemos entender que hay una distinción entre la culpa objetiva, es decir, la transgresión de la ley de Dios nos hace culpables. La culpa objetiva es un estado. Cada vez que yo transgredo la ley de Dios, soy culpable. Pero hay otra cosa, otro tipo de culpa, y es la culpa subjetiva, es decir, la culpa que yo siento, que nosotros sentimos cuando quebrantamos la ley. Podemos ser culpables objetivamente, haber transgredido un mandamiento de Dios, pero no sentirnos culpables. Por ejemplo, hay personas que abortan y no sienten culpa por eso. Sin embargo, son culpables de transgredir el mandamiento de no matarás. Por otro lado, también tenemos el perdón. Tenemos el perdón objetivo, es decir, ser perdonados por Dios realmente. Y también tenemos los sentimientos de perdón. Es decir, podemos estar perdonados, ser perdonados por Dios y no sentirnos perdonados. Realmente la culpa es un problema serio para la humanidad, ya que la humanidad completa es culpable de transgredir los mandamientos divinos. Y esto no solo afecta a los no cristianos, a las personas que no tienen a Cristo como su Salvador, también afecta a los que decimos conocer a Dios, ya que cada vez que pecamos, si no entendemos la magnitud de la gracia de Dios manifestada en Cristo, la culpa o el sentimiento de culpa también puede afectarnos, paralizarnos. Puede surgir el odio hacia nosotros mismos. Podemos ser llevados a inmovilidad espiritual, perdemos el gozo, perdemos la paz, etc. De hecho, R.C. Sproul, un famoso predicador ya fallecido, contó una experiencia que puede ayudarnos a entender mucho esto. Él comentó que una vez vino una joven a confesarle su pecado. Y ella dijo, tengo un problema. He confesado mi pecado, me he arrepentido delante de Dios, pero la culpa me sigue atormentando. R.C. Sproul le dijo, quiero que te arrodilles y confieses tus pecados. Y ella le contestó, eso es lo que intento decir. Me he arrepentido, he confesado mis pecados 10 veces, pero la culpa aún me atormenta. Y R.C. Sproul le dijo, no te estoy pidiendo que pidas perdón
por el pecado por el cual ya has pedido perdón 10 veces. Te estoy diciendo que pidas perdón por tu arrogancia. Esta mujer había confesado su pecado, pero no se sentía perdonada. Ella no estaba confiando en Dios. Su incredulidad era mayor que lo que Cristo mismo había hecho por ella. Ahora, lo que acabamos de leer en esta carta, en este capítulo 2, es una ayuda de Juan para lidiar con esto. Juan nos saca de esta dificultad, con estos sentimientos de culpa. Juan en esta sección está tratando de llevarnos o llevar a sus lectores a entender que es posible tener comunión con Dios, a pesar de nuestro pecado y a pesar de nuestras dudas, de nuestras luchas por haber pecado. En esta sección, Juan nos presenta cómo podemos estar seguros de que nuestra comunión con Dios permanece aún cuando pecamos, aún cuando hemos quebrantado la ley de Dios. Existe un acusador, nos acusa constantemente por nuestros pecados, nos recuerda nuestra culpa y a veces nos desesperamos, pero Juan nos muestra que podemos tener verdadera seguridad de perdón. Nos presenta el remedio para este tormento de la culpa. Esta culpa objetiva, pero también la culpa que sentimos. Y sí es posible estar en comunión con Dios a pesar de nuestro pecado. ¿Por qué? Por la mediación de Jesús. Él está intercediendo por nosotros como un abogado delante de Dios, delante del juez justo. Pero Juan también recuerda que si bien podemos estar seguros de ser perdonados, podemos confiar en que recibimos el perdón a pesar de nuestro pecado, Juan también nos muestra que el perdonado también muestra evidencias de esta comunión a través de una vida transformada. Pensando en eso, el título de este sermón es Cristo defiende al culpable y transforma su caminar. Cristo defiende al culpable y transforma su caminar. Y vamos a ver esto en dos partes, en dos puntos. El primero de ellos es la intercesión eficaz del justo a favor del culpable. La intercesión eficaz del justo a favor del culpable. Juan comienza de la siguiente manera, versículo 1. Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Aunque la intención de Juan es que sus lectores dejen el pecado, él sabe que mientras vivan, ellos no dejarán de hacerlo, no dejarán el pecado de manera absoluta. El cristiano, aunque ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo, aún está sometido a una condición caída, a una condición corrupta. Por lo tanto, Juan sabe que sus lectores, los cristianos, van a caer en pecado nuevamente. Ahora, ¿qué significa el pecado? Bueno, la palabra pecado en el Nuevo Testamento y la palabra que Juan utiliza acá es en griego hamartano, que significa errar el blanco, fallar, errar. Ahora, ¿fallar qué? ¿Errar qué? Bueno, se trata de fallar el estándar perfecto, fallar el parámetro de Dios, es el parámetro de conducta universal. Y cuando el ser humano falla en los estándares divinos, ha caído en pecado, ha transgredido la ley, ha fallado el blanco y ha pecado contra Dios. Ahora, las palabras de Juan nos presentan que hay una posibilidad de que pequemos, pero Juan sabe que más que una posibilidad es una realidad. Aunque las personas hayan abrazado a Jesús como su Salvador, aún así pecarán. De hecho, Juan ya lo dijo. En capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Perdón, si decimos que no tenemos pecado, dice la cita. Ahora, Juan está hablando a creyentes. Él dice, si decimos que no tenemos pecado, le está hablando a creyentes. Él dice, hijitos, demostrando que los creyentes verdaderos pueden pecar y van a pecar. El pecado está tan presente y es tan real, tanto en aquellos que creen en el Evangelio
como aquellos que no creen en el Evangelio. Y esto es un gran problema. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Él es santo. Y ante un Dios perfecto, ante un Dios puro, no es posible no tener comunión con Él estando en pecado. No es posible restablecer nuestra comunión con Él de cualquier manera. No es posible presentar cualquier argumento para poder estar en comunión con Dios si hemos pecado. Por ejemplo, no puedo estar en comunión con Dios argumentando que vengo a la iglesia todos los domingos, o que intento ser una buena persona o soy una buena persona. Si hemos transgredido sus mandamientos, eso no será suficiente para restablecer o tener una comunión con Dios. Ahora, ante este dilema, Juan nos presenta este argumento para llevarnos a la seguridad, para permanecer en comunión con Dios, para experimentar paz. Porque todos nosotros pecamos. Antes de conocer a Cristo, ahora que conocemos a Cristo. Es más, aún conociendo a Cristo, podemos hacer cosas bastante horribles y detestables, aún conociendo a Cristo. Somos desobedientes, podemos decir cosas horribles a las personas, podemos herirlas, podemos ser manipuladores, podemos aprovecharnos de las situaciones para sacar ventajas. Podemos incluso hacer cosas aparentemente buenas, pero hacerlas con motivaciones egoístas. Y estamos transgrediendo el estándar perfecto. Ahora, cuando los cristianos nos damos cuenta de lo que significa el pecado, lo más normal es que sintamos decepción, que nos sintamos mal. Pero cuando entendemos realmente que estamos delante de un juez perfecto, que no hace acepción de personas, sin duda experimentamos más que una decepción, más que una simple tristeza. A veces podemos sentirnos angustiados, tenemos inseguridad, dudamos de que si realmente amamos a Cristo o no, e inclusive podemos llegar a dudar si verdaderamente soy salvo, si verdaderamente conozco a Dios. Juan entiende los efectos dañinos del pecado en nuestras vidas. Por eso Juan desea que sus oyentes no pequen. Él dice, les escribo estas cosas para que no pequen. Y este también debería ser nuestro deseo. No pecar. Luchar con todas nuestras fuerzas para evitar el pecado. Debemos ser conscientes que el pecado nos aleja de Dios, trae dolor a nosotros mismos, trae dolor a otras personas. El pecado nos roba el gozo, nos quita la paz, el pecado nos enceguece, aparta nuestra mirada de lo espiritual y lo centra en lo terrenal. El pecado también es usado por Satanás para llevarnos a la duda. Gracias al pecado somos llevados a pensar cosas como, eres cristiano, pero mira lo que estás haciendo, mira lo que hiciste, estás perdido. Estás perdido. Mira la persona que eres, lo ignorante que eres. Olvídate de pensar que eres cristiano. Abandona esto. Deja esto. Satanás usa el pecado para llevarnos a cuestionar nuestra fe, para cuestionar a Dios y para llevarnos a un fracaso espiritual. Pero Jesús tiene la respuesta a esto y Juan lo presenta aquí. Jesús es la respuesta, Jesús es la solución y no solo Jesús es la oferta de salvación para aquellos que no conocen a Dios. Jesús también sigue siendo la solución para aquellos que creemos en Él y que batallamos constantemente con nuestros pecados. Y es aquí que Juan presenta la solución. Versículo 1, parte B, dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Cómo podemos tener paz cuando pecamos? Porque tenemos un defensor, literalmente un ayudador, un parácletos, y por el contexto aquí se traduce como abogado. Juan se refiere a un ayudador que aboga,
alguien que está defendiéndonos en un asunto legal. Jesús es quien nos ayuda, Jesús es quien nos acompaña, Jesús es nuestro amparo cuando pecamos. Porque Él está delante del Padre Santo, alegando para nuestro perdón. Y el perdón del Padre es concedido, pero algo que tenemos que tener en claro es que este perdón no es solo pasar por alto el pecado. No es como que Dios, el Padre, el juez, dice, sí, te perdono, o como si nada pasara. No. Nuestro abogado, Jesús, intercede por nosotros, alega por nosotros, con la base en su obra, en el sacrificio que Él hizo. Cristo aboga por nosotros, con la base en su muerte en la cruz. Él es el fundamento por el cual Dios, el juez, nos perdona. Otra cosa que debemos entender es que la ayuda de este abogado no es solo una manera de recordar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, sino que también Él de manera activa está intercediendo por nosotros. Y esto lo sabemos porque el libro de Hebreos presenta a Jesús como el gran sumo sacerdote. Dice que, Hebreos 7:25, por ejemplo, dice que Jesús está intercediendo siempre por su pueblo. De manera activa, Jesús está intercediendo por nosotros. Él nos representa, pero Él también intercede ante el Padre y Él vive para interceder por nosotros. Generalmente nosotros nos quedamos solamente con lo que Cristo hizo en la cruz. Y eso está muy bien. Esa es la base de nuestra salvación, de nuestro perdón. Pero Él también está velando de manera activa por nosotros. Para que tú, para que yo, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra infidelidad, podamos tener comunión continua con Dios. Para que nuestra salvación sea segura y nuestra esperanza permanezca. Viendo esto, pensando en esto, ¿no es grande el amor de Dios? ¿No es maravilloso el amor de Dios? ¿No ves lo mucho que te ama el Señor? Que ha enviado a Jesús por nosotros y que Él continúa ayudándonos aún con nuestras infidelidades. Ahora, este abogado no solamente nos ayuda, nos defiende, sino que su carácter es el adecuado para que nosotros, nuestra comunión con Dios sea restablecida, ya que Él es justo. Versículo 1 dice, tenemos, el abogado es a Jesucristo el justo, a Jesucristo el justo. Este no solo nos defiende, no solo nos ayuda, sino que además es justo. Cristo, al hacerse hombre, nunca pecó, no hubo ninguna falla en Él. Él es completamente perfecto, obedeció cada demanda de la ley sin fallar ningún ápice de la ley de Dios. Aunque fue sujeto a debilidades propias de cada ser humano, pero al ser Dios, Él posee naturaleza divina, Él es perfecto, es puro, santo, y no pecó en nada, Él es sin pecado. Y eso es importante, ¿por qué? Porque necesitamos a alguien perfecto para que nos represente delante de Dios. Ante la santidad, ante la perfección, ante la rectitud absoluta, necesito a alguien digno que esté delante del juez. Nadie indigno puede defender a otro. Ninguno de nosotros podría estar seguro con un abogado que sea igual de transgresor que nosotros. Cristo es digno de estar delante de Dios. Jesús es perfecto. Jesús no presenta una defensa incorrecta. Su alegato no estará fundamentado en mentiras. Él no manipula los hechos, ni dejará de ayudarnos cuando las cosas estén en nuestra contra. Él está delante del juez con reverencia, mostrando que Él cumplió la ley que nosotros
hemos transgredido. Martin Lloyd-Jones, un gran predicador del siglo XX, lo ilustra de la siguiente manera. Él presenta aquí un diálogo ficticio entre Jesús y el Padre y lo muestra de esta forma. Jesús hablando, dice: es correcto y justo que tú perdones los pecados de estas personas, porque yo he llevado sus pecados y el castigo de sus pecados. He de pedirte que pongas la ley a un lado. Estoy solamente para recordarte que la ley ya se cumplió, que la muerte ha muerto, que se ha decretado el castigo. Son libres porque yo morí por ellos. La ley ya se cumplió. La muerte ya ha muerto. Ya se ha decretado el castigo. Jesús ya lo recibió por nosotros. Por lo tanto, nosotros somos libres. Y esos son los argumentos, estos son los argumentos que Jesús presenta delante de Dios, delante del Padre. Ahora, la seguridad de nuestra comunión con Dios no solo descansa en el abogado que está presentando argumentos para defendernos, sino también en el alcance de su obra, y eso es lo que Juan también nos presenta en el versículo 2. Versículo 2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La palabra traducida aquí como propiciación es hilasmos, y se traduce de dos maneras, como expiación y como propiciación. Y aquí, en esta versión, se escoge la traducción de propiciación. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es la propiciación? Bueno, la propiciación tiene que ver con un cambio de actitud de Dios. Él está enemistado con nosotros. Pero a través de la propiciación, Él ya no tiene ira en contra de nosotros, sino que Él está a favor de nosotros. Por lo tanto, nuestra comunión puede ser restaurada. La propiciación tiene que ver con apaciguar la ira de Dios. Por ejemplo, hay una práctica política llamada la política de apaciguamiento. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que hay un líder político o una nación poderosa y hay un conflicto, la nación poderosa es una amenaza contra la nación más débil o el pueblo débil. ¿Y qué es lo que hace aquel pueblo débil? Trata de ofrecer algo a cambio para apaciguar la ira de esta nación o de este líder, para mitigar la ira y poder dar algo que pueda permitir la paz, traer la paz. Bueno, la muerte expiatoria de Cristo en la cruz fue la única manera en que la ira de Dios pudo ser apaciguada a pesar de nuestros pecados. La muerte de Cristo en la cruz es la propiciación por nuestros pecados. La muerte de Cristo en la cruz es la manera en que la ira de Dios en nuestra contra es mitigada, es apaciguada, es aplacada. Para algunas personas, para algunos teólogos modernos, la idea de que Dios esté airado o la idea de propiciación es un poco conflictiva porque no están de acuerdo en que Dios esté airado. Pero la Escritura es bien clara. Romanos 1 nos dice que la ira de Dios está sobre toda impiedad e injusticia. De hecho, Pablo en 1 Tesalonicenses 1, versículo 10 dice: Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La ira venidera es el juicio. En el fondo, el mundo que está lejos de Dios está bajo la ira de Dios. Ellos van a recibir el castigo de Dios. Pero la propiciación muestra que hemos sido salvos de esa ira. Somos salvos de esa ira. Cristo restaura nuestra relación con Dios. Él cubre esa ira de Dios a nuestro favor. Este es el alcance de la obra de Cristo. Es tan grande y es totalmente suficiente para lograr la propiciación
la satisfacción completa de la ira divina. Nos puede salvar por completo, nos redime por completo. Y es tan poderosa que no hay nada que pueda restringirla, ya que como presenta Juan, es también disponible para todas las personas del mundo. Dice, sino también para los de todo el mundo. Por lo tanto, la obra de Cristo no está restringida para un lugar, para una persona, para un individuo. La obra de Cristo es amplia en alcanzar a todas las personas de la faz de la tierra. La obra de Cristo no tiene límites, no existen límites. Asegura de forma real nuestra salvación. Es tan poderosa que nada puede limitarla, ni siquiera nosotros mismos, ni siquiera nuestros pecados, nuestras miserias, nuestros fracasos. Podemos haber sido abusivos, podemos ser inmorales, crueles con los demás, pero lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo continúa haciendo, te salva y puede salvarte. No sé si lo puedes ver, pero estos son los enormes, los tremendos beneficios que tenemos en Cristo. Cristo está a nuestro favor. Cristo está a nuestro favor. Dios nos entregó a Cristo para que podamos tener comunión real con Él, a pesar de nuestros pecados. Ahora, esto nos permite vivir sin ningún tipo de preocupación por nuestros pecados. Si tenemos la seguridad de perdón, ¿esto quiere decir que puedo estar totalmente despreocupado por mis pecados? No. Y eso es lo que Juan deja en claro en los siguientes versículos. Y eso nos lleva al siguiente punto de este sermón. La obediencia como evidencia de la comunión con Dios. La obediencia como evidencia de la comunión con Dios. Y eso lo vamos a ver desde el versículo 3 al 6. Una vez que Juan nos muestra que podemos tener seguridad en tener comunión con Dios, va a dejar en claro que los verdaderos hijos de Dios demuestran que le conocen a través de su vida práctica, a través de cómo viven. Miren lo que dice el versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Juan aquí utiliza la idea de conocemos, en esto sabemos que le conocemos. Pero aquí conocer podemos entenderla como un símil a tener comunión. ¿Por qué? Porque conocer en la Escritura es más que un conocimiento, de tener información. Cuando la Escritura habla de conocer, no está hablando solo de tener información, de saber, sino que está hablando de una relación íntima, estrecha. Cuando Juan habla de le conocemos, se está refiriendo a que hemos experimentado el amor. Conocemos a Dios, estamos relacionados íntimamente con Él. Y eso es lo que Juan está diciendo. Nosotros sabemos que nos relacionamos, que estamos relacionados íntimamente con Él, porque guardamos sus mandamientos. Ahora, esto Jesús lo recuerda también, lo ejemplifica, lo muestra de una manera clara en el Sermón del Monte. Cuando Él dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego termina esa sección diciendo, nunca os conocí, hacedores de maldad. Aunque las personas hayan dicho, pero Señor, no hicimos santo en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos todo esto, Jesús termina diciendo, nunca os conocí, hacedores de maldad. Es decir, nunca tuvieron comunión real con Él. Nunca lo conocieron. Y en este caso, Juan está diciendo que conocerle implica vivir en armonía con su voluntad. En resumidas cuentas, guardamos sus mandamientos. Entonces, el perdón que Cristo nos otorga no es una excusa para vivir como se nos da la gana, sin ningún tipo de preocupación, sino que realmente vamos a considerar
guardar los mandamientos de Dios. Miremos lo que dice el versículo 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Esto es muy importante porque conocer a Dios no significa tener algún tipo de conocimiento oculto o especial como los maestros de aquella época estaban promoviendo, o como algunos filósofos antiguos decían, tener algún tipo de experiencia mística. No. O como algunas personas hoy pueden creer. No, yo conozco a Dios porque tuve una experiencia sobrenatural y pude sentirlo. Creo que conozco a Dios. No. Juan dice aquí que el que conoce a Dios guarda sus mandamientos. Ahora, con esto, Juan no está hablando de perfección. Ya lo hemos visto. Vamos a pecar aún siendo cristianos. De hecho, el catecismo de Heidelberg, en su pregunta 114, dice lo siguiente: incluso los hombres más santos, mientras están en esta vida, apenas tienen un pequeño principio de esa obediencia. Incluso los hombres más santos apenas tienen un pequeño principio de esa obediencia. Entonces, no existe tal cosa como una obediencia perfecta a los mandamientos de Dios. Entonces, ¿cómo podemos entender esta orden, este mandato de Juan de guardar los mandamientos? Bueno, Martin Lloyd-Jones lo presenta de la siguiente manera. Dice, guardar los mandamientos no significa poner en la pared una lista de órdenes específicas y hacer lo posible por guardarlas. Más bien, significa que siempre me preocupa vivir la vida cristiana tan plenamente como pueda, que mi gran objetivo sea siempre ser agradable ante sus ojos. Ese es el sentido de una persona que conoce a Dios, que tiene comunión con Dios. Desea ser agradable ante sus ojos. Si realmente conocemos a Dios, tenemos comunión real con Él, nos preocuparemos, desearemos ser agradables ante sus ojos. Y de esta manera se evidenciará el amor de Dios en nosotros. Miren lo que dice el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Hermanos, no podemos ser perfectos, pero si realmente tenemos comunión real con Él, diremos con el afecto de nuestro corazón, me preocupa vivir para Dios. Deseo vivir para Dios. Me esforzaré en vivir para Dios. Quiero, anhelo vivir para Dios. Y Juan resume todo esto de una forma tan sencilla y tan clara en el versículo 6. Él dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esto es muy claro, muy gráfico. No necesitamos hacer una tremenda explicación para entenderlo. Debe andar como Él anduvo. Y esta es la imagen de un camino, de un caminar, el andar en un camino. De hecho, la Biblia presenta la vida con Dios como un caminar. En Génesis capítulo 5 se nos dice que Enoc caminó con Dios. Génesis capítulo 6 nos dice que Noé caminó con Dios. Luego, en Génesis capítulo 17, Dios le dice a Abraham, anda delante de mí. Luego Jesús dice, el que me sigue no andará en tinieblas, no andará por el camino de las tinieblas. Pablo en Efesios dice, anden como hijos de luz. Esta es la imagen que presenta Juan. Anden por el camino que él anduvo. ¿De quién? De Cristo. De Cristo. ¿Y cómo Cristo anduvo en este mundo? Bueno, si observamos los evangelios, vemos a nuestro Señor Jesús en toda su perfección de conducta. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que frecuentemente, constantemente, nosotros nos olvidamos de cómo anduvo Él. Y en lugar de imitarlo a Él, imitamos al mundo.
Y ese es el gran desafío que tenemos y constantemente tendremos. Pero el ejemplo de Jesús es claro. Jesús fue manso, fue humilde. Él nos muestra ciertos rasgos de su carácter perfecto. Y el mundo nos llama a otra cosa. Por ejemplo, nos llama a imponernos, nos llama a jactarnos de lo que somos, de lo que tenemos. Nos manda o nos muestra que debemos impresionar a los demás. Incluso esto ocurre en el ambiente cristiano. Las personas buscan impresionar a los demás. Pero Jesús también nos muestra que su gran anhelo era hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre al punto de morir. Pero por sobre todas las cosas, lo que Jesús nos muestra es que Él amó a Dios, el Padre, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, y amó a hombres y mujeres de la misma forma, con todo su afecto, a hombres y mujeres. Él mostró su clemencia, Él mostró su bondad, Él mostró su misericordia. Ahora, lo que Juan quiere mostrarnos aquí es un tipo de prueba para que podamos examinar si realmente estamos en comunión con Dios. ¿Realmente me preocupan estas cosas? ¿Realmente me preocupa andar como Él anduvo? Esta es la prueba para examinar nuestra condición, para examinar nuestro corazón. ¿Me preocupa o no me importa en absoluto andar como Él anduvo? Hermanos, lo hermoso de este pasaje es que podemos tener verdadera comunión con Dios, real comunión con Dios, pero es imposible sin Cristo. No hay otra manera, no hay otra forma de tener real comunión con Dios sin Cristo. Él es el que aboga por nosotros, Él es el que se ofreció por nosotros para librarnos de la ira de Dios, y Él también es nuestro modelo a seguir para que podamos examinar si realmente conocemos a Dios o no. Todo es gracias a Cristo. Todo es por Él. Entonces, cuando dudes de tu salvación, mira a Cristo y cree en Él. Entrégate a Él de todo corazón y Él transformará tu vida. Seguirás su ejemplo y esa seguridad fluirá dentro de ti y desbordará hacia afuera, de tal manera que ni siquiera podrá ser oculta, se evidenciará y los demás podrán ver. Será evidente que tú tienes comunión con Dios. Los demás podrán incluso reconocerla en ti por la transformación que Jesús ha hecho en ti. Miremos a Cristo, vayamos a Él, confiemos en Él, en su obra intercesora, en su muerte propiciatoria, y sigamos su ejemplo como evidencia de que realmente le conocemos, y disfrutaremos la plenitud de la vida cristiana. Disfrutaremos y podremos realmente experimentar el mayor gozo de nuestra vida y disfrutaremos el real sentido de la vida. Conocer a Dios, estar en paz con Él, tener comunión con Él. Cristo es el que defiende al culpable, Cristo es el que transforma su caminar.